Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Dando continuidad a nuestro programa, vamos a continuar con el tema de planos, ejes y términos direccionales. Este tema es muy importante porque nos ayuda a comunicarnos con otros profesionales de la salud o con otros profesionales de nuestra misma carrera. Es una forma, es un lenguaje en donde nosotros tenemos que aprenderlo y aplicarlo. Todos los días lo vamos a empezar a aplicar, ya vamos a ver, vamos a comenzar a ver el cuerpo de otra manera diferente, pero sí es muy importante que esto lo tengan muy presente porque es algo con lo que vamos a continuar trabajando por el resto de nuestras vidas. Entonces, en los comentarios aquí abajo me gustaría que colocaran cómo describirían dónde está el corazón respecto a los pulmones. Entonces, espero leerlos aquí abajito. ¿Listo? Otra pregunta que también van a contestar en los comentarios. ¿Cómo describirían este movimiento? Entonces analicen que la persona está levantando unas mancuernas hacia los lados, está levantando los dos brazos. ¿Cómo escribirían ese movimiento? Ustedes, si tuvieran que escribirlo en una historia clínica, ¿cómo lo harían? ¿Listo? Una tercera pregunta para que contesten aquí en los comentarios. ¿La rodilla es proximal o distal a qué segmento? ¿Cómo lo podrían ustedes describir? Espero leer sus comentarios y sus respuestas. Bien, entonces ya entrando en materia, pues lo primero que nosotros debemos aprender es cómo es la posición anatómica. La posición anatómica pues es la postura de referencia universal que se utiliza para describir la ubicación y relación de las estructuras del cuerpo humano. Entonces, esta posición anatómica tiene unas características. ¿Cuál es la primera de ellas? Que el cuerpo está de pie, que está erguido, es decir, que está derechito y con la mirada hacia el frente. Si yo bajo la cabeza y miro hacia el piso, pues esa ya no va a ser parte de la posición anatómica. Otra característica es que la cabeza y los ojos miran hacia adelante, hacia el horizonte. Bien, importante, siempre lo que yo les decía, si yo giro mi cabeza pues para mirar hacia el lado, pues eso ya no va a ser una posición anatómica. Los brazos van a estar extendidos a los lados del cuerpo. Importante, si yo tengo mis codos doblados, pues eso ya no va a ser posición anatómica, los codos deben estar completamente estirados, que es lo que hace referencia a que los brazos están extendidos. Si yo tengo mis manos cerradas en puños, pues eso tampoco ya no va a ser posición anatómica, las manos deben estar completamente libres, sueltas, para que se considere posición anatómica. Aquí viene un punto muy importante y es que las palmas de las manos miran hacia adelante. Aquí ustedes ven, entonces yo tengo aquí la palma de la mano que está mirando hacia adelante. Si la palma de la mano está mirando hacia atrás, pues esa ya no es una posición anatómica. Y esto es muy importante para entender si mi relación es hacia adelante del cuerpo o hacia atrás, que es lo que llamo anterior o posterior. Entonces esto va a ser supremamente importante. Los pies se encuentran paralelos y ligeramente separados. Normalmente se van a encontrar a la altura o al ancho más bien de nuestras caderas y siempre van a estar apoyadas sobre el suelo. Los miembros inferiores, es decir, todo lo que son las piernas, estos son los miembros inferiores, deben estar extendidos, es decir, si yo tengo las rodillas dobladas, pues ya no es posición anatómica y con las puntas de los pies mirando hacia adelante. Es muy común que muchas personas cuando se coloquen de pie, pues un pie vaya para un lado y otro pie vaya para el otro. Eso ya digamos que no estaría dentro de la posición anatómica habitual. Los planos anatómicos son superficies imaginarias que me van a dividir el cuerpo.
voy a tener tres planos anatómicos. Voy a tener el plano sagital, que es esta primera imagen que ustedes ven acá, este recuadro azul, representa el plano sagital. Miren que va justo por la mitad del cuerpo y me va a dividir el cuerpo en derecha y en izquierda. Bien. El plano frontal, miren que es este recuadro verde que yo tengo acá, que me va a dividir el cuerpo en una parte de adelante y una parte de atrás. El cuerpo normalmente ya no lo vamos a llamar adelante o atrás, sino que yo lo voy a llamar anterior y posterior. Es muy importante estos dos términos porque los vamos a usar muchísimo. Y vamos a tener un tercer plano transversal, un plano que aquí lo represento en este recuadro rosado, que va a atravesar el cuerpo y va a dividir el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. Importante que cuando nosotros vamos a describir un movimiento con respecto a los planos, tener en cuenta que el movimiento va a ir paralelo al plano. Es decir, que yo aquí voy a poder hacer movimientos que van a ir paralelos al plano, que por ejemplo podría mover este brazo hacia arriba y hacia abajo, que serían movimientos de flexión y extensión. En el plano frontal, aquí si yo quisiera hacer un movimiento paralelo, pues tiene que seguir este recuadro, es decir, que yo abriría el brazo hacia aquí o podría abrir la pierna hacia aquí o podría mover la cabeza hacia aquí, que serían más movimientos de abducción. Y si regreso a mi posición natural, son movimientos de aducción. Y un movimiento que va paralelo a este plano transversal, pues es un movimiento de rotación. Yo puedo girar mi tronco hacia acá o puedo girar mi tronco hacia acá y iría paralelo a ese plano. Esos planos también los puedo conocer con otros nombres, excepto el plano transversal. El plano transversal, pues único nombre es plano transversal, pero el plano frontal, que es esta segunda imagen, este recuadro rojo, lo puedo llamar plano frontal o lo puedo llamar también un plano coronal. Aquí este azulito que me está representando el plano sagital también lo puedo conocer como un plano longitudinal. Entonces, si ustedes revisan las anatomías, no se asusten porque estos planos pueden pues tener estos nombres también. Esta imagen es que ustedes ven acá es para representar los diferentes planos. Aquí en la parte superior, pues, en la parte central voy a tener el plano sagital y voy a tener un plano transverso. Pero si ustedes ven, yo tengo aquí otro plano que es un plano un poquito anormal, un poquito diferente que no lo hemos visto. Y este plano que es paralelo al plano sagital, pues lo voy a llamar el plano parasagital. Aquí en la imagen yo lo estoy representando en esta estructura, pero este plano perfectamente podría ir 2 centímetros más hacia adentro, igual seguiría siendo un plano parasagital, o 2 centímetros más hacia afuera y podría seguir siendo un plano parasagital. Básicamente es un plano que va a atravesar en ese eje longitudinal cualquier segmento del cuerpo humano. ¿Listo? Entonces, aquí hagamos otro ejercicio. ¿En qué plano se da este movimiento? Este movimiento es doblar y estirar los codos, es decir, un movimiento de flexión, y aquí tengo un movimiento de extensión. Los leo en los comentarios para que me indiquen en qué plano se daría. Listo, ahora vamos con este otro movimiento. Este movimiento aquí está abriendo el brazo hacia el lado y luego lo retorna cerquita al tronco. Este es un movimiento de abducción y aducción. Entonces, este tipo de movimientos, ¿en qué plano se dan? Listo. Seguimos con esta imagen. Esta imagen me representa un TAC. Aquí voy a tener mi vértebra. Miren, aquí voy a tener mis dos riñones. Aquí voy a tener mi hígado y toda esta zona de acá que son los intestinos. Este corte, ¿en qué plano se daría? Los leo en los comentarios.
Bien, sumado a los planos, pues voy a tener los ejes del cuerpo. Los ejes del cuerpo son líneas imaginarias sobre las que se realizan los movimientos. ¿Qué es importante tener en cuenta en los ejes del cuerpo? Que el movimiento se va a dar perpendicular al eje que yo estoy trabajando. Bien, entonces les presento los tres ejes, son el eje longitudinal, el eje anteroposterior y el eje transversal. El eje longitudinal pues es una línea imaginaria que va a atravesar el cuerpo por todo el centro, de arriba hacia abajo. Importante, este también lo vamos a conocer como la línea media del cuerpo. Aquí tengo el eje anteroposterior, que es un eje que me va a atravesar de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Y tengo un eje transversal, que es este de acá, que básicamente atraviesa el cuerpo de un lado hacia el otro. Bien, igual o similar a lo que serían los planos, los ejes también yo los puedo encontrar con otros nombres. Entonces, el eje transversal lo puedo conocer como el eje lateral. Entonces, miren de aquí, es como si yo estuviera metiendo una barrita por esta zona aquí del cuerpo. Entonces, cuando yo meto esta barrita, yo puedo hacer movimientos hacia adelante o movimientos hacia atrás. Recuerden que es perpendicular al eje. El eje vertical o eje longitudinal, o también conocida como línea media, pues es la que me va a atravesar toda esta parte de aquí de arriba hacia abajo y me va a permitir movimientos de giro o movimientos de rotación. Y este que es el eje antero-posterior o eje sagital, miren que va a atravesar de adelante hacia atrás o de anterior hacia posterior y me va a permitir que esta persona se mueva o hacia un lado o hacia el otro. Aquí estos ejes no es que solamente puedan ir por el tronco, sino que también un eje yo lo puedo atravesar por el hombro o lo puedo atravesar por el tobillo o lo puedo atravesar por la cabeza. Entonces eso es lo que vamos a analizar un poquito más en nuestro laboratorio. Aquí les dejo este enlace, este link para que ustedes lo copien y vean el video. En ese video nos explican un poquito más este tema de planos y ejes y nos va a complementar muy bien cómo es que, cómo es que funcionan. Lo vamos a ver más ilustrado. Entonces para que ustedes lo vean, lo analicen, listo, lo repasen mucho porque esta información que hoy les estoy brindando, recuerden que es muy importante para el laboratorio que nosotros vamos a tener. Aquí entonces vamos a analizar este eje en qué movimiento se da. Entonces por favor van a analizar en qué movimiento se da que yo abra y luego regrese la pierna. Entonces este sería el movimiento de abducción y de aducción de la cadera. Ahora, este movimiento, ¿en qué eje se da? Miren que la imagen me está mostrando que la persona está girando la cabeza hacia un lado y hacia el otro, como si una persona estuviera diciendo que no. Otros términos que nosotros debemos tener en cuenta son los siguientes. Superior e inferior, listo, con referencia si yo trazo un eje transversal, un plano transversal, pues qué queda arriba y qué queda abajo. Entonces normalmente pues la cabeza va a estar arriba, superior, y los pies van a estar abajo, que es inferior. Anterior y posterior, que ya se los había mencionado, que básicamente es la parte de adelante del cuerpo es anterior y toda la parte de atrás es posterior. Medial y lateral hace referencia a cuando yo, por ejemplo, trazo acá mi línea media. Entonces esta parte de aquí medial va a ir hacia adentro, o sea, va a ir más cerca de la línea media, por eso se va a llamar medial. Mientras que, por ejemplo, aquí el pulgar está más hacia afuera, va a ser más lateral. Entonces, medial y lateral con respecto a qué? A la línea media de nuestro cuerpo. Proximal y distal, pues hace referencia, esta es la parte central de nuestro tronco. Entonces, ¿qué está más cerca al tronco? ¿Qué es más proximal al tronco? Es lo que está más cercano al tronco. Distal es lo que está más lejano a mi tronco. Entonces, por ejemplo,
mi hombro es proximal versus mi pie sería distal. El pie está mucho más lejano que aquí del tronco que el hombro que está muy cerquita al tronco. Y superficial y profundo, pues superficial lo que esté más cerca hacia la piel y profundo lo que esté más hacia el interior de nuestro cuerpo. Movimientos en el plano, bueno, vamos a ver los diferentes movimientos que se van a dar en cada uno de los planos. Cada plano pues está relacionado con un eje respectivo. El plano sagital está relacionado con el eje transversal. En este tipo de plano y eje, pues yo puedo realizar movimientos de flexión y de extensión. ¿Qué es un movimiento de flexión? Es un movimiento en donde yo disminuyo el ángulo entre dos partes del cuerpo. Entonces, si nos trasladamos a la imagen, pues nosotros vamos a ver que el tronco es el segmento que yo estoy moviendo. Entonces, si yo voy con mi tronco hacia adelante, estoy disminuyendo el ángulo que hay entre el tronco y mis piernas. Esta disminución de movimiento, pues yo la conozco como flexión, esta disminución en el ángulo. Mientras que si yo llevo mi tronco hacia atrás, listo, entonces estoy aumentando el ángulo en que existe entre las piernas y el tronco, y este es un movimiento de extensión, aumenta el ángulo entre dos partes del cuerpo. Bien, si yo tuviera mi cuerpo aquí centradito, ni se va para adelante ni se va para atrás, pues yo hago referencia a una posición neutra, una posición en la que el rango de movimiento es normal. Ni aumenta ni disminuye el ángulo entre los dos segmentos. Bien. Los movimientos en el plano frontal siempre va a ir de la mano con el eje sagital. En el plano frontal yo voy a encontrar movimientos de abducción y aducción. La abducción o la ABD, visto por sus iniciales, es cuando un segmento corporal se aleja de la línea media. Entonces aquí tengo esta línea puntiaguda que va a representar mi línea media, y si se dan cuenta el brazo se está alejando de la línea media. Eso es un movimiento de abducción. Por el contrario, la aducción o la AD, ¿listo? Es un movimiento en el cual yo me voy a acercar a mi línea media. ¿Listo? Entonces, todo movimiento que me acerque a mi línea media va a ser un movimiento de aducción. Hay otros dos movimientos aquí a nivel del cuello de pie, o lo que nosotros conocemos como el tobillo, que vamos a llamar movimientos de inversión y movimientos de eversión. El movimiento de inversión pues es el movimiento de la planta del pie cuando yo llevo la planta del pie hacia adentro, y la eversión es cuando yo lo llevo hacia afuera. Estos también son movimientos que yo voy a encontrar en el plano frontal con eje sagital. Otro que puedo encontrar acá es a nivel del tronco, la inclinación lateral, es decir, el tronco aquí yo lo puedo mover para un lado o lo puedo mover para el otro, o inclinarlo para un lado, inclinarlo para el otro, y ese movimiento también lo encontraría en el plano frontal con eje sagital. Los movimientos en el plano transversal va a ir de la mano con el eje longitudinal. Entonces, en este tipo de planos yo voy a encontrar movimientos de rotación. Entonces, aquí en este ejemplo que yo les muestro, pues tengo aquí mi línea puntiaguda que me traza una línea media acá en el hombro. Acá el hombro con respecto al tronco, pues yo tengo una abducción de hombro de 90 grados, y tengo una flexión del codo. Miren, estoy disminuyendo el ángulo entre estos dos segmentos, un ángulo de 90 grados, entonces tengo una flexión de 90 grados acá a nivel del codo. Y cuando yo llevo el puño hacia abajo, como vemos acá en la imagen, pues esta articulación está rotando y está haciendo una rotación interna del hombro. Pero si yo vuelvo a llevar el brazo a la posición en donde el puño está hacia arriba, voy a tener un movimiento de rotación externa. Entonces tómense unos segunditos para hacer ese movimiento, coloquen su mano contraria sobre el hombro que va a hacer el movimiento, y sientan cómo se está moviendo el hueso en una especie de rotación. 5 segunditos para que hagan ese movimiento.
¿Listo? En este plano también tenemos otros movimientos que son los movimientos de pronación y de supinación. La pronación es cuando yo roto el antebrazo y coloco la palma hacia abajo, como lo vemos en la imagen de acá. La supinación es cuando yo coloco la palma de la mano hacia arriba. Pronación hacia abajo, supinación hacia arriba. Entonces, estos movimientos también son un tipo de movimientos de rotación. Yo ahí estoy rotando dos huesitos que están en el antebrazo que se llaman radio y cúbito. Entonces, ellos están haciendo un movimiento en donde pasan rotan uno sobre el otro y por eso yo puedo hacer este tipo de movimientos. ¿Listo? Hay otro tipo de movimientos especiales como son la circunducción, que es un movimiento circular que me va a combinar los movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción. Entonces es similar aquí en la primera imagen. Si yo hago una abducción del brazo y hago círculos en el aire, pues ahí estoy haciendo un movimiento de circunducción. El movimiento de oposición es cuando el pulgar va a contactar con los otros dedos. Entonces lo que representamos aquí en la imagen número 2, que ustedes ven que el pulgar está contactando con cada uno de los dedos de nuestras manos. Este movimiento de oposición es muy importante, sobre todo en movimientos finos, es decir, movimientos en donde yo tengo que hacer pinza, en donde yo tengo que hacer agarres. Es fundamental el movimiento de oposición. También tengo a nivel de la mandíbula estos dos movimientos que son protracción y retracción, es decir, que cuando ustedes abren la boca y llevan la mandíbula hacia adelante, es decir, su línea de dientes inferiores la llevan por delante de la línea superior de los dientes, pues ahí están haciendo un movimiento de protracción. Pero si devuelven los dientes a su posición, están haciendo un movimiento de retracción. Entonces aquí vemos en la imagen que aquí desplazaríamos la mandíbula hacia adelante, es protracción, y hacia atrás movimiento de retracción. También hay otros dos movimientos que son elevación y descenso, es decir, cuando yo levanto los hombros y cuando bajo los hombros. Entonces, cuando yo los levanto hacia arriba estoy haciendo un movimiento de elevación y cuando voy hacia abajo pues estoy haciendo un movimiento de descenso. Y aquí muy importante les dejo este link de este video. La idea es que yo quiero que analicen de este video minutos, no, segundo a segundo o cada 10 segundos van a analizar qué movimientos se realizan durante esos 10 segundos. Quiero que analicen no solamente los brazos, sino que me analicen la posición de la cabeza, analicen el tronco, analicen las piernas, analicen los pies y que me describan cada 10 segundos qué movimientos son los que se están dando. ¿Listo? Eso es muy importante que ustedes lo hagan de tarea. Entre ustedes más se expongan a ver movimientos y comenzar a analizar cómo se llaman esos movimientos, más van a retenerlo y más más se les va a facilitar aprenderlos. Esto es de mucha práctica. Entonces por eso les voy a dejar este videito para que hagan esta tarea. Esta tarea también me la van a dejar aquí abajo en los comentarios que yo voy a ir revisando. Lo van a hacer de forma individual porque finalmente toda esta terminología cada uno la tiene que aprender. Entonces lo van a hacer de forma individual. Yo voy a estar revisando que hayan hecho la tarea. Y bien, esta sería la clase del día de hoy. Esta clase es un poco más corta porque la idea es que hagan la parte práctica, que es ver el video y comenzar a analizar los movimientos, que vean muchos movimientos y que también comiencen a pensar en qué plano y en qué eje se está desarrollando ese movimiento. ¿Listo? Entonces lo que queda o lo que resta de clase, pues ustedes van a hacer la tarea del video y van a ir adelantando el preinforme de laboratorio de la guía número 1 que también se las voy a adjuntar. Espero que tengan un buen día y nos vemos en nuestro laboratorio.